Hola pelayos y visitantes, la vez anterior vimos todo lo que ocurrió durante la Edad Moderna en Huerta Pelayo y hoy vamos a llegar al punto en el que se divide la Edad Moderna, dejándola atrás, para llegar a la Edad Contemporánea. Esto sería a partir de la Revolución Francesa, pero en España llegaría con la Francesada, la Guerra de Independencia entre España y Francia. Para ello vamos a conocer la historia de las monjas de Buenafuente del Sistal y serán ellas las que nos cuenten cómo se desarrolló este acontecimiento. Así que esta es una historia que seguramente no hayáis escuchado y que está íntimamente relacionada con la covacha de las monjas de Huerta Pelayo. ¡Vamos a ello! Buenafuente del Sistal es un monasterio actualmente de monjas que viven allí todo el año. Este monasterio fue fundado por canónigos regulares de la Orden de San Agustín. Vinieron desde Francia, pero unos 100 años después volvieron a su lugar de origen y al monasterio llegaron monjas del monasterio de Casbas en Huesca en el año 1245. Ya van a llevar ahí casi 800 años. Este monasterio se ha edificado sobre un manantial, como hemos visto en vídeos anteriores, que consideraban sagrado y beneficioso para la salud. En esta ocasión construyeron todo un monasterio en torno a este, pero por ejemplo en Huerta Pelayo, en el Pozo de la Vega, en el manantial, no construyeron nada. Así que podemos ver las diferentes formas en las que se han desarrollado los cultos y las leyendas en torno a los manantiales de nuestra tierra. Se dice que don Alfonso de Molina, hermano de Fernando III el Santo, mientras viajaba por estas tierras, fue víctima de unas fiebres y al beber de este agua recuperó la salud de manera milagrosa. Es por ello que se le llama Buenafuente. Además, el apellido del Sistal es una evolución, una transformación de la palabra cister. Cister viene de citeaux, una palabra francesa que da nombre a la orden de las monjas que hoy en día habitan este monasterio, las monjas de la orden del Cister. Cister evolucionó a Sistal. Aquí tenemos de nuevo una evolución de la R a la L, porque en estas tierras como que se confundían estas dos consonantes como armayones, almayones. Y ahora os voy a narrar todo lo que ocurrió en torno a la Guerra de la Independencia y por qué hoy conocemos a la cueva del Picayo como la covacha de las monjas. Tras la Revolución Francesa y el comienzo de la Guerra de la Independencia Española el 2 de mayo de 1808, las tropas del general Joseph Léopold Sigisbert Hugo, padre del escritor Victor Hugo, autor de obras como Cromwell y Hernani, no cesaban de intentar dar caza a la Junta de Guadalajara mientras las tropas de Juan Martín Díez, el Empecinado, intentaban darle jaque en los territorios lindantes con el río Tajo. Gracias a Inés Malo Celada, cillerera del monasterio de Buenafuente del Sistal, podemos conocer cómo se vivió la guerra en las cercanías de Huerta Pelayo. Según cuenta en su folleto de la Francesada, las monjas de Buenafuente estaban saturadas a causa del acogimiento de gente que allí se retiraba huyendo a causa de la ocupación de los franceses. Llegaron también al monasterio su prelado desde Almazán, 8 monjas de Santa Isabel de Medina, 2 de Aranda del Duero, siéndoles Buenafuente una tierra de promisión, y las tropas que por allí trataban de defender los pueblos. Tras la marcha entre mayo y junio de 1809 de los que habían acogido, en agosto llegó el abad de Valbuena, que aseguraba que por poco no logra escapar de los enemigos. En noviembre regresó su prelado al ser expulsados todos los religiosos de los monasterios y conventos.
El 23 de diciembre de 1809 se reunió en Villar de Coveta la Junta de Guadalajara a menos de un cuarto de legua de Buenafuente. En la noche del 19 de febrero de 1810 llegaron noticias de que los franceses habían llegado a Saelices con misión de quemar todo Villar. Las monjas salieron de allí a las 12 de la noche, muy a su pesar de dejar en el monasterio a una hermana expirando acompañada por el padre confesor Fray Miguel Tejero y Bárbara, una anciana que sirvió a la comunidad buena parte de su vida. Las religiosas pasaron la primera noche a una legua de su monasterio, en un chozón donde se recogían las ovejas en la hoya de la cueva, e iban acompañadas por el padre Fray Felipe Cándamo, el padre Fray Vicente Arquero, abad de Valbuena y Huerta, y el prelado. Fue este último el que en mitad de la noche escuchó tiroteos entre los soldados españoles y los franceses y decidió ir hacia la orilla del Tajo, pues lo primero que tomaban eran los Altos. Al llegar allí aparecieron soldados españoles que se retiraban anunciando que habían entrado en Villar habiendo quemado unas cuantas casas. Entre ellas estaba la que había acogido la reunión de la Junta de Guadalajara y ahora las tropas francesas se dirigían hacia Orejas. La comunidad regresó a la hoya de la cueva y allí murió una de ellas enferma con mucha fiebre. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, llegó la noticia de que Zaorejas ardía, hecho que sirvió para conocer que las tropas francesas ya habían pasado de largo, así que tomaron en procesión a la imagen de Nuestra Señora de la Morenita y regresaron a Buenafuente. Una vez de regreso se aumentó la seguridad para estas monjas y la Junta de Guadalajara llevó allí algunos efectos suyos, los cuales se decidieron sacar de allí el día 12 de agosto de 1810 debido a la presencia de los franceses en Canales, pero que en el momento de recibir el anuncio ya se encontrarían en Huerta Hernando, a una legua de Buenafuente, por lo que abandonaron el monasterio inmediatamente en dirección a la ermita de Nuestra Señora de los Santos hasta el día 14, cuando se notificó que los franceses habían regresado a Cifuentes con hechos favorables para España, por lo que el día 15 regresaron al monasterio. El 1 de enero de 1811 las religiosas se quedaron sin refugio, pues la Junta de Guadalajara decidió usar la ermita de Nuestra Señora de los Santos como polvorín. Así que el prelado salió en busca de un nuevo escondrijo y lo halló en una cueva debajo de un gran peñasco cerca del Tajo, llamado El Picayo, en las cercanías de Huerta Pelayo, cuyos habitantes la cubrieron y apañaron como se pudo para la comodidad de las monjas. El 21 de enero de 1811 se enteraron de que los franceses se aproximaban para quemar Huerta Hernando e iban en dirección a Buenafuente, por lo que la comunidad volvió a salir del monasterio. El día 14 se recibió la nueva de que los enemigos habían desistido a causa de la nieve, por lo que se decidió regresar. No pasaron 2 días cuando llegó la información de que los franceses de Aragón habían alcanzado Coveta con la intención de quemar Huerta Hernando. Al estar allí la Junta de Guadalajara, de nuevo las monjas salieron a la cueva y al estar alcanzándola vieron una columna de humo al estar ardiendo las armerías de Coveta. Se refugiaron por poco tiempo, pues llegó el anuncio de que los franceses habían decidido volver a Molina de Aragón. Fue el día 11 de febrero cuando la comunidad se alborotó al conocer que los franceses venían por 2 o 3 flancos. Tomaron a su imagen de Nuestra Señora de la Morenita y fueron a pasar 7 días a la covacha a través de la nieve, pues los franceses no terminaban de retirarse al estar robando por donde fuera todo lo que podían. El día 8 de marzo de 1811 regresaron los franceses a Coveta. Esta vez la comunidad tuvo que partir dejando atrás a la hermana de 88 años, pues si se demoraban en su ayuda todas ellas perecerían. Esta vez las monjas estuvieron 17 días en la cueva cercana a Huerta Pelayo al llegar soldados españoles a hacerles frente, pero tuvieron que retirarse y las tropas francesas comenzaron a quemar Huerta Hernando. Lloviendo el día 18 de marzo de 1811 a las 4 de la tarde, ocuparon el monasterio 3.000 galos de infantería y 500 caballos, refugiándose de la lluvia en el monasterio de Buenafuente, mientras que las monjas seguían afligidas debajo del Picayo, aguardando el momento en el que los franceses las sorprendieran. Al anochecer se decidió ir al castillo,
una unidad de relieve donde seguramente se alzase alguna atalaya o un castro celtíbero para llegar al arroyo que baja desde la ermita de Nuestra Señora de los Santos. Este bajaba tan crecido que Fray Miguel Tejero y las más jóvenes pudieron cruzarlo, pero los abades y las más ancianas se quedaron en la otra orilla, entre ellas doña Inés Malo. Decidieron quedarse al borde de ese arroyo a pesar de que las lumbres podían delatarlos y el único agua que podían beber era el que caía del cielo o la que se acumulaba en los charcos. Al amanecer sería fácil que los galos lograsen ver al grupo de religiosos y la ermita donde estaba la pólvora, pero al llegar el alba una inesperada niebla cubrió a la comunidad y al pequeño edificio religioso, lo que les permitió poder salvar el arroyo y avanzar hacia el castillo, donde esperaban encontrarse con su padre confesor y sus otras hermanas que ya habían cruzado. Pero no fue así, pues, pensando que iban en dirección al castillo, se fueron directas de nuevo al Tajo, creyendo que el agua era un arenal donde poder sentarse para descansar. Una criada arrojó una piedra pensando que podría ser el río, y así fue, y al ser ya tan tarde, el padre Tejero dio la orden de permanecer allí hasta el amanecer. Cuando se reunieron todos, al fin llegaron al castillo, y el sol enjugó sus rostros. Allí aguardaron hasta el día 20 de marzo y después regresaron a la cueva de Pelayo a esperar noticias de poder volver a Buenafuente, pero les dijeron que no podían retornar al monasterio hasta después de 15 días debido al estado en el que había quedado. El 21 de marzo de 1811, después de oír misa en la covacha, partieron de nuevo hacia su hogar, quedándose las monjas estupefactas al comprobar que los daños ascendían a unos 100.000 reales. Allí encontraron animosa a la hermana de 88 años que tuvieron que dejar atrás, así que lo celebraron con júbilo. Al atardecer regresaron a la cueva debido al estado poco habitable del monasterio, ya que todo el paraje estaba cubierto por soldados, realizando esta rutina durante 2 días seguidos más. El día 24, con permiso de los franceses que allí guardaban sus caballos, pudieron entrar todas en el monasterio para celebrar el Día de Nuestra Señora. Creyendo que habiendo quemado ya Huerta Hernando no volverían a pasar los franceses por allí, el día 2 de abril de 1811 volvieron a dar aviso de que los galos venían de nuevo. Las monjas, cansadas de tantas salidas, le comunicaron al prelado su intención de quedarse, y éste determinó que cada cual hiciese lo que creyese conveniente. Así pues, salieron 5 hermanas con las 2 de Aranda, que iban al cuidado del abad de Valbuena, y fueron a dormir a Pelayo. A las pocas horas se supo que los franceses regresaron a Molina y que había sido una irresponsabilidad haberse quedado, pues, habiendo sido despoblado el territorio, los soldados enemigos podrían haber hecho con ellas lo que quisieran. Los que se fueron a Pelayo regresaron el día 5 de abril de 1811 para celebrar la Semana Santa. El día 12 de abril de 1811 se dio la noticia de que los franceses estaban en Ablanque, siendo probable que fueran a Buenafuente para hacer noche allí. Salió la comunidad hacia Pelayo a las 4 de la tarde, pero con inseguridad, pues ahora los enemigos salían a los montes a buscar a la gente. El trayecto fue complicado. Una de las monjas no pudo caminar más y la abadesa y el padre confesor se quedaron con ella. Más tarde, el grupo entero se metió por error en un gran charco del cual se vieron con problemas para salir. Poco después, los pelayos las avistaron y gritaron desde lo lejos que iban a ir a recogerlas para mayor alivio de las religiosas, y allí las alojaron en camarotes donde las acomodaron sobre trigo, mientras que los otros 3 que se quedaron atrás se refugiaron en el sitio de las hocecillas debajo de una peña. Al día siguiente se informó de que los franceses se habían retirado a Molina, pero el padre Tejero y la abadesa, mientras llegaban al monasterio, vieron a las tropas enemigas asomar por la cuesta de Coveta, los cuales entraron y estropearon todo lo que se había arreglado y gastaron todo lo que se había ahorrado para el sustento necesario. Pero lo peor fue que desde Villar enviaron una carta pidiéndoles dejar un tributo en Molina, 120 sacos de harina y 200 carneros. Al no tener tantos suministros, las monjas pensaron en que se cobrarían la falta prendiendo fuego a Buenafuente, decidiendo enviar lo que tuviese cada cual a donde se lo guardasen y saliendo desde Pelayo al monasterio el segundo día de Pascua.
Antes de salir se percataron de que les faltaban algunos efectos que les habían encargado a los pelayos que las acogieron. Ellos dijeron que se alborotó tanto el pueblo cuando vieron traer tantas cargas que tocaron concejo para ver si se debía admitir. Al día siguiente algunas volvieron a Pelayo y otras se quedaron en las Hocecillas. Las monjas de Aranda, que se encontraban en Pelayo, les comentaron que el pueblo había recibido de mala gana los enseres que se les había confiado, así que, con la aprobación del prelado, las monjas pagaron a los pelayos el trabajo realizado y se volvieron con todas sus provisiones. Se llamó a declarar a los que las habían recogido y asumieron su culpa de los hechos, pero las monjas no dejaron de pagar al encontrarse en un lugar ajeno, diciendo doña Inés Malo: «Pero no más Pelayo, que no son lo mismo en su lugar que fuera de él». Amenazadas por los franceses y sintiéndose despreciadas por los pelayos que les hurtaron, no vieron consuelo en ningún lugar, así que se decidió que cada cual fuese a hospedarse en la casa de algún familiar hasta agosto. Al día siguiente salieron de Pelayo 6 monjas para intentar ajustar una cuenta de 500.790 reales. Se quedaron determinando sus acciones 4 días en las Hocecillas y gracias a la lluvia los franceses no salían de Molina. Cuando el grupo decidió marchar a tierras de Molina y de Aragón, 2 apostados les dijeron que los galos estaban en Coveta, por lo que la abadesa y el padre confesor regresaron a las Hocecillas, y el prelado, con las monjas que todavía no se habían ido, se fueron por el camino de Ablanque, yendo cada una a casas de familiares por rutas alternativas. Cuando la Junta desocupó la ermita de Nuestra Señora de los Santos como polvorín, el padre confesor, la abadesa, el abad de Valbuena y 2 religiosas se quedaron allí, pues el monasterio había quedado derruido. El 23 de junio de 1811 decidieron cerrar y acomodar algunas estancias de la abadía, pues ya se habían cansado de la incomodidad que suponía habitar en una ermita. Pero el 14 de julio regresaron los franceses y de nuevo destrozaron todo lo arreglado. Tras la disolución de la comunidad, los parientes aportaron varios favores para el monasterio y el retorno de las religiosas a este, entre ellos el cura franciscano de Pelayo, que tras acogerlas en su casa las aprovisionó de pan hasta que recibiese la siguiente renta. Según cuenta doña Inés Malo, durante el periodo la figura de Nuestra Señora de la Morenita se quedó en Pelayo. Apenas dejarla allí, la actividad bélica en la zona se calmó tras matar a 94 franceses en el puente Tahuenza, a entender de las religiosas como modo de querer favorecer a los pelayos y llenar de consuelo aquella casa donde fue alojada, pues los moradores de aquella casa se veían obligados a acogerla por las limosnas que le habían dado anterior a esa época de la guerra. De este párrafo entendemos, y se asegura, según la tradición oral, que el propio empecinado estuvo en Huerta Pelayo en la pequeña incursión en el puente Tahuenza. No obstante, parece ser que los franceses sí alcanzaron en algún momento el pueblo, pues se dice que una de las 2 campanas de María Magdalena se quemó en la guerra. Todo el mundo presupone que se trata de la guerra civil, pero la campana que la sustituyó data de 1993 y esta es anterior a la guerra civil, por lo que es posible que la guerra a la que se referían fuese la Guerra de la Independencia Española. Como prueba del evento de la batalla del puente de Tahuenza, algunos pelayos conservan bayonetas que les arrebataron a los franceses abatidos. En el año 1826, las monjas comenzaron a restablecer poco a poco su nueva vida en común en el monasterio, hasta que en el 1936 se vieron sacudidas por la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, que las hizo perder sus censos, fincas, vales reales, rentas, etc. Estos bienes pasaron a ser del Estado, que a su vez los sacaron a subasta, y fue aquí donde muchos pelayos compraron tierras para labrar y sacar resina, comprando casi la totalidad de las tierras y creándose allí un barrio en torno al monasterio, pues también construyeron sus casas. Y esta es toda la historia que tienen en común Buenafuente del Sistal y Huerta Pelayo. ¿Qué os ha parecido todo esto? ¿Conocíais todos estos datos? Podéis comprar libros que contienen la historia de Buenafuente del Sistal en la propia tienda del monasterio. Fue allí donde me hice con el libro que narraba todos estos acontecimientos por parte de doña Inés Malo.
Muchas gracias por estar de nuevo aquí, muchas gracias por acompañarme para redescubrir esta historia sobre la covacha de las monjas y todo lo que ocurrió durante la francesada en Huerta Pelayo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un beso muy fuerte y hasta pronto. ¡Mua!